Noticias de última hora. Juez electoral permitirá que Jan Tapic se defienda de la acusación de que mantendría contratos con el Estado. En el Tribunal Contencioso, el juez Ángel Torres espera también los criterios de los denunciantes, Pachacutic y el Partido Sociedad Patriótica, para elaborar su proyecto de sentencia. Un informe confidencial del Servicio de Rentas Internas será una de las varias pruebas sobre las que se resolverá la participación o no de Jan Tapic como candidato a la presidencia de la República en la contienda electoral del 9 de febrero de 2025. En el Tribunal Contencioso Electoral está en sustanciación un recurso subjetivo contencioso en contra de la candidatura presidencial del empresario guayaquileño Jan Tapic, quien es promovido por el Partido Sociedad Unida Más Acción, Suma, lista 23, para correr por la presidencia en las elecciones venideras. Los representantes del Partido Sociedad Patriótica, lista 3, y del Movimiento Pachacutic, lista 18, impulsan este recurso bajo el argumento de que Tapic mantendría contratos con el Estado, por lo que incurre en una de las prohibiciones para ser candidato establecida en el Código de la Democracia. En el Consejo Nacional Electoral, CNE, se negaron las objeciones que presentaron las dos organizaciones políticas, debido a que con certificaciones de la Superintendencia de Compañías y otras instituciones se habría constatado que Tapic no tiene contratos con entidades estatales. Por lo que recurrieron ante el TCE y el caso está en manos del juez Ángel Torres Maldonado, quien pidió información a 8 dependencias públicas sobre los movimientos empresariales y financieros del precandidato tanto del pasado como del presente. En este caso, el magistrado informó que el recurso se trataría en mérito de los autos, es decir, con base en el expediente del CNE. Pero decidió permitir que los denunciantes tengan auxilio de pruebas, con lo que dio paso a solicitar información adicional de Tapic. Bajo este criterio inusual en el tratamiento de casos adoptado por Torres, permitirá que el denunciado pueda defenderse y que sus acusadores también se pronuncien. En una última providencia, del 29 de octubre, se hace referencia a información recibida por el Servicio de Rentas Internas que tiene carácter de reservado y confidencial, por lo que no se envió a las partes procesales, y se dio un plazo de 3 días para que el Partido Sociedad Patriótica, Pachacutic y el Consejo Nacional Electoral emitan sus criterios, en derecho, sobre la información recibida, y a Jan Tapic le dio también 3 días para que se defienda. Con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, pese a que la ley, Código de la Democracia, no prevé que tenga la calidad de parte procesal, conforme dispone el artículo 76 de la Constitución, se ponen en conocimiento del señor Jan Tapic los elementos probatorios recibidos en este despacho, excepto la documentación proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, por su carácter de reservada con cláusula de confidencialidad, para que emita su pronunciamiento, aclaró Torres. Con esto, el juez elaborará su proyecto de sentencia que se tratará en el Pleno del Tribunal, lo que implica que es de una sola instancia y lo resolverán los 5 magistrados. Esta causa lleva 20 días en trámite y se estima su resolución la próxima semana, tomando en cuenta que los 3 días de plazo para que se pronuncien las partes culminan entre este viernes y sábado, 2 de noviembre. Seguimos con las noticias. Fernando Alvarado es convocado para el 12 de noviembre próximo para resolver su pedido de suspensión condicional de la pena por peculado. En octubre de 2018, Fernando Alvarado se retiró el grillete electrónico impuesto como medida dentro del caso Secón y luego se fugó del país a Venezuela. El 12 de noviembre próximo es la segunda fecha definida para que los jueces de la Corte Nacional Justicia Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez analicen en audiencia los pedidos de suspensión condicional de la pena que plantean el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, los exfuncionarios de la SECOM Pablo Llanes y Galo Pacheco y el dueño de la empresa Gota Azul, Carlos Bravo, quienes fueron sentenciados como culpables del delito de peculado. La nueva convocatoria se definió debido a que el 22 de octubre pasado no pudo instalarse la diligencia. Un día antes, Alvarado solicitó el diferimiento de la audiencia señalando que su nueva defensa necesitaba un tiempo prudencial para conocer las piezas indispensables para la fundamentación y justificación de la suspensión condicional de la pena que se busca y así estructurar una defensa correcta. Además se concedió el diferimiento porque 2 de los 3 jueces que integran la sala se encontraban siendo parte de un tribunal de juicio en otra causa penal. Los sentenciados en segunda instancia dentro del denominado caso Secón presentaron individualmente las solicitudes para que se revise la posibilidad de que se suspenda la pena de 5 años de prisión dispuesta para Alvarado y Pacheco, como coautores, el año y 8 meses de cárcel ordenada para Bravo, en calidad de cómplice, y la pena reducida de 1 año de cárcel señalada para Llanes, quien como cooperador eficaz fue acusado en calidad de coautor del delito de peculado. Las defensas de Alvarado, Llanes, Pacheco y Bravo creen que sus representados cumplen con los requisitos que establece el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, anterior a la reforma de 2023, y pueden acceder a la suspensión condicional de la pena. Entre los requisitos que cumplirían están que no tienen otras sentencias o procesos en curso, que la pena impuesta no excede los 5 años y que las figuras penales procesadas no tienen que ver con delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Si se aplicara el artículo 630 vigente en el COIP, luego de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2023, la norma aclara que la suspensión condicional de la pena no procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y suman también delitos contra los recursos mineros, el ambiente o la seguridad pública, los delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad y actos de corrupción en el sector privado. Los recursos fueron presentados luego que el 18 de septiembre pasado los jueces Caicedo, Inga y Rodríguez dieron a conocer su sentencia oral unánime de culpabilidad contra los 4 procesados, con la cual se dio paso a la apelación planteada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General del Estado contra la sentencia de inocencia de primera instancia.
La segunda convocatoria está definida para las 11:30 del martes, 12 de noviembre y se mantiene abierta la posibilidad para que las partes acudan a la diligencia de forma presencial o vía telemática. Una medida cautelar incumplida dentro del denominado caso SECOM generó que a Alvarado se le inicie en 2018 un proceso penal por el delito de incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente, figura penal definida en el inciso primero del artículo 282 del COI. El exministro de Rafael Correa incumplió las medidas de presentación periódica y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, grillete electrónico, al retirarse el artefacto y salir del país con rumbo a Venezuela. La audiencia de juzgamiento de Alvarado por haberse retirado el dispositivo de vigilancia electrónica debía instalarse el 15 de octubre pasado, pero la diligencia fue diferida de forma parecida a la del caso SECOM. Un día antes, Alvarado solicitó el diferimiento asegurando a última hora que cambió de abogado y que su nueva representante legal, Cristina Montenegro, necesitaba contar con el tiempo y con los medios adecuados para preparar su defensa técnica. Con la finalidad de que se haga efectivo su legítimo derecho a la defensa, el presidente del Tribunal de Juicio, el juez Luis Oswaldo Manosalvas, dejó insubsistente la audiencia convocada y definió, con base en la disponibilidad de la agenda de los jueces del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha, que la audiencia para evacuar la etapa de juzgamiento se realice el martes 11 de marzo de 2025, a partir de las 8:30. Seguimos con las noticias. Ministro de Gobierno recuerda denuncia contra exfuncionarios que habrían ocultado información de crisis eléctrica, tras declaraciones de Arrobo. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, afirmó ante la Comisión de Fiscalización que la Presidencia de la República sí conocía de la situación crítica que atravesaba el país. Lo hizo el 31 de octubre de 2024. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se pronunció, el 1 de noviembre de 2024, tras las declaraciones de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, hechas en la Comisión de Fiscalización. Recordamos a la ciudadanía que fuimos nosotros quienes realizamos la denuncia en la Fiscalía contra exfuncionarios que habrían ocultado información trascendental para la toma oportuna de decisiones. Sostiene Félix Wong en un comunicado publicado en su cuenta de X. Agregó, confiamos plenamente en que la investigación en curso avance de manera imparcial, respetando el debido proceso y la independencia de funciones. Exactamente, el ministro hace alusión a la denuncia que hizo el gobierno del presidente Daniel Noboa contra 22 personas, a quienes calificó de presuntos saboteadores, en abril de 2024. En la lista estuvo incluida su primera ministra de Energía, Andrea Arrobo. La presidencia informa que una investigación preliminar dio indicios de que funcionarios de alto nivel del Estado, incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético, señala el Ejecutivo, el 17 de abril, en medio de cortes de luz masivos, que se han retomado en septiembre debido a la crisis eléctrica que arrastra el país. Las declaraciones de Félix Wong se dan un día después de que la exministra de Energía, Andrea Arrobo, afirmara ante la Comisión de Fiscalización que la Presidencia de la República sí conocía de la situación crítica que atravesaba el país. En esa comisión, Arrobo presentó un informe con las pruebas de descargo como parte del juicio político por incumplimiento de funciones ante la crisis eléctrica en Ecuador. Arrobo comenzó sus funciones el 23 de noviembre de 2023 y finalizó la mañana del 16 de abril de 2024. Cuando el presidente Daniel Noboa anunció que se iniciaría una investigación por un supuesto sabotaje en el sector eléctrico. La exministra dijo en la Asamblea que cuando asumió el Ministerio de Energía, Ecuador vivía una época de estiaje con racionamientos. Sostuvo que, además que de las condiciones climatológicas extremas, los racionamientos también tienen su razón de ser ante la falta de gestión e inversión de gobiernos anteriores, los cuales hicieron que cada día que pase la crisis sea cada vez más compleja. Detalló que a partir del 24 de noviembre de 2023 comenzó una carrera a contrarreloj para evitar apagones para el segundo semestre de 2024. Esta fue una carrera llena de procesos burocráticos. Agregó también que una sequía atípica trastocó la programación. Ninguna solución técnica ni de infraestructura nos podía llevar a acabar con los apagones de inmediato, afirmó. Seguimos con las noticias. Les contamos que el gobierno asegura que para finales de noviembre estaría lista la documentación necesaria para que empresas privadas colombianas puedan vender electricidad a nuestro país. Sin embargo, desde la Cámara de Energía descartan por completo esta posibilidad y argumentan que no existe fundamento legal para ello. La intención de comprar energía a empresas colombianas sigue latente. Así lo ratificó la noche del miércoles el viceministro de Electricidad Fabián Calero en una rueda de prensa virtual. Allí aseguró que no hay solo una empresa interesada en vendernos electricidad, sino varias. Que tienen excedentes, tienen centrales de generación disponibles que no están siendo utilizadas en el mercado de allá. Según Calero, la regulación por parte de Ecuador para que esto proceda ya está lista y se realizó en apenas 5 días. Sin embargo, se requiere un documento espejo de Colombia para que se pueda concretar. Esperábamos la misma prontitud de parte del sector colombiano, no se ha dado, pero vamos a seguir trabajando con ellos. Lo que se requiere es el registro del contrato, de la gente privada ya. Esto, a decir de Calero, debería estar a punto en semanas. Eso tiene que estar listo para noviembre. Pero la Cámara de Energía de Ecuador sostiene que esa posibilidad está completamente descartada. Ellos están en situación de emergencia, tienen un estatuto, les impide la posibilidad de entregar energía bajo estas condiciones, de manera tal de que
por ahora eso no puede entrar a consideración. Incluso Aspiazu asegura que en Colombia se ha desmentido esta opción. Y ha sido desmentido por la propia Asociación de Generadores Colombianos, que indica que quienes han ofertado, entendería yo, la posibilidad de venta de tipo comercial de energía, no son propiamente generadores. Así que inmediatamente ha surgido la duda de quiénes son verdaderamente estas compañías y al parecer al menos 2 de las 3 citadas no tienen propiamente capacidad de generación. Identificar cuáles son generadoras y cuáles son comercializadoras en este momento, o sea, no le sabría decir exactamente, pero lo vamos a revisar. Sí, pero podrían ser comercializadoras o generadoras. Sí, permite los dos. Además, Aspiazu recuerda que las regulaciones de la Comunidad Andina de Naciones no permiten hacer contrataciones de este tipo a largo plazo, por lo que esta estrategia del gobierno para superar en algo la crisis energética podría en realidad no ser viable. 7 procesos para comprar y alquilar generación en tierra forman parte de la segunda ronda de contrataciones de SELEC. La meta sería conseguir 719 megavatios. Casi el 40% de esa generación se concentra en el alquiler de motores que serán instalados en Guayaquil. Un contrato de $104 millones. Aquí, en terrenos pertenecientes a la subestación Pascuales en Guayaquil, ubicados muy cerca de la central térmica Enrique García, se ubicarán motores de generación termoeléctrica. Se espera generar 260 megavatios que estarán en funcionamiento durante 1 año y 9 meses. El costo del alquiler asciende a $104 millones. Se trata de un contrato ya adjudicado. Representa el 36% de la energía que se apunta a conseguir en una segunda ronda de contratos que impulsa SELEC. En la mira también, alquiler de generación eléctrica por 40 megavatios para Termogas Machala y adquisiciones para las subestaciones Manta, Esmeraldas, Durán, Santa Elena 4 y Santa Elena 2. El monto supera los $500 millones. Pero dado que muchos de estos procesos han sido modificados con el cambio de autoridades en la cartera de energía, no se conoce a ciencia cierta en qué etapa se encuentran. Hay un calendario con plazos que se hizo público, casi todos están cumplidos. Una de las certezas es la adjudicación del contrato de alquiler de 260 megavatios a un consorcio conformado por 2 empresas, una con sede en Ecuador y otra en Estados Unidos. La segunda, como este noticiero lo ha contado ya, se ha visto envuelta en líos legales en México según información de público acceso. Sobre el tema no hay pronunciamientos aún y el plazo para su ejecución ya estaría corriendo. Y en esa última semana de octubre, con corte de hasta 14 horas diarias, el embalse de Mazar ha recuperado más de 3 metros. Nuestra compañera Erika Vera nos tiene una actualización de las condiciones de una de las represas más importantes del país. Tras 6 días de paralización de la hidroeléctrica Mazar, el embalse que lleva el mismo nombre ha aumentado. Situación que no pasa en 2 de los 4 ríos que atraviesan Cuenca. Para esto hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. De lo que sería el cauce normal solo se pueden observar rocas y poca vertiente. El río que más ha sufrido en esta sequía y que tiene alrededor de 111 días es el Tomebamba. En las últimas horas el río Tarqui bajó su nivel y actualmente los 2 ríos se encuentran en estiaje, mientras que el estado de los ríos Yanuncay y Machángara es bajo y no sobrepasan los 3 metros cúbicos por segundo. Cifras e imágenes que afectan al embalse Mazar. En este contexto, la hidroeléctrica que lleva el mismo nombre se mantuvo apagada desde el pasado 25 de octubre hasta la mañana del 31 de octubre, según datos de SELEC. Esto ayudó a recuperar la cota, es decir, el embalse Mazar pasó de 2.111 metros sobre el nivel del mar a 2.114 metros sobre el nivel del mar. El incremento supera los 3 metros. Mientras que los cortes de energía en Cuenca se cumplirán en franjas horarias de 3 a 8 horas, desde el viernes 1 de noviembre hasta el lunes 4 de noviembre. Durante los días de asueto, los sectores turísticos no se verán afectados por los cortes de energía. Según el último reporte del INAME, se visualizan lluvias acompañadas de tormenta en el norte y centro de la sierra y zonas de estribación de la cordillera oriental. Presidente Noboa decreta que el Estado asumirá el costo de las planillas de luz de noviembre con consumos de hasta 180 kilovatios. Inicialmente, el jefe de Estado decretó que el gobierno asumiría el costo de diciembre, enero y febrero. El presidente Daniel Noboa firmó este miércoles, 30 de octubre, el decreto 442.
Con el documento, el jefe de Estado anunció que el gobierno asumirá el costo de las planillas de luz del mes de noviembre con consumos de hasta 180 kilovatios. Este nuevo decreto sirvió para reformar el decreto 384 del 12 de septiembre pasado. En ese documento, el presidente Noboa ya mencionaba este alivio económico para los ecuatorianos. Sin embargo, en ese momento solo se oficializó que los beneficios se darían en los meses de diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025. Con esta nueva reforma se incluye que la ayuda gubernamental también se aplicará desde noviembre. En el texto, el primer mandatario pidió al Ministerio de Energía y Minas, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a otras entidades que analicen y ejecuten las acciones pertinentes para que el Estado otorgue una compensación del valor equivalente a 180 kilovatios al mes. En la planilla. En el decreto también se explicó que el excedente de consumo será asumido por el usuario. Esta iniciativa del Ejecutivo se dio en respuesta a la crisis energética que vive el país. En septiembre pasado, el presidente anunció este alivio económico a través de una cadena nacional. Asumiremos ese costo, porque mereces un descanso, mereces un alivio y un gobierno que te respalde, agregó Noboa. Seguimos con las noticias. Mientras el Consejo de la Judicatura se empeña en dilatar el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reprueba a Ecuador por falta de claridad en la entrega de información en procesos de selección de autoridades. Resulta que en esta fase en donde nos encontramos hoy por hoy en el concurso, empieza a realizarse un análisis en donde existen potenciales inconsistencias dentro de una frase precluida. El titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se refiere así a la denuncia de una postulante del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que cree que hay errores en sus calificaciones de méritos. No obstante, la fase de méritos del concurso precluyó, fue superada, ya pasó. A la postulante Maite Benítez se le negó una acción de protección, pero esta vez llega al Pleno de la Judicatura con su denuncia y Godoy pide la revisión. Deberíamos enviar a las áreas técnicas que realicen una ampliación de esta información a las áreas pertinentes que han atravesado por parte de este concurso, que nos digan qué potenciales hallazgos puedan encontrar. ¿Qué es lo que ha pasado? Si es que existen fundamentos o no de estas denuncias. Y esto supone un nuevo retraso en la intención de retomar el concurso desde las llamadas pruebas de confianza. La gestión de Godoy ha puesto a las direcciones general y de talento humano de la Judicatura a revisar el trabajo que fue hecho por los expertos que participaron de esa fase. El vocal Merck Benavides se ha alineado a Godoy y siembra dudas sobre el trabajo previo de los expertos. Pero tampoco podemos decir, no, ahora ya está precluido y no podemos hacer nada. Y tiene transparencia el 1%, entonces seguimos con el concurso. Al menos en mi línea no puedo yo poder dar el aval de un concurso que está o tiene una serie de inconsistencias. Lo cierto es que las irregularidades del concurso, las acciones y omisiones del Consejo de la Judicatura son ya motivo de análisis en el examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que Ecuador tiene un capítulo vergonzoso. Sobre la situación de la justicia y del sistema judicial en Ecuador. En el contexto del examen de la ONU, Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de Derechos Humanos, ha elevado su preocupación sobre los concursos y, lo que es peor, reclama falta de información. Sobre cargos esenciales en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, en los más altos órganos con incidencia judicial en el país, hemos pedido que se nos dijeran qué medidas de transparencia, qué medidas se iban a adoptar para precisamente ganar esa confianza pública en la justicia. Y sobre esto no se ha informado nada. El Estado de Derecho, en mi opinión, está realmente en peligro. Al final, la transparencia de nuestra justicia venida a menos y en medio de un concurso que se pensó retomar hace 2 meses y que deberá esperar nuevos informes desempolvando fases que se creían superadas.